Total. Sin filtro. Por Mitre. 18 minutos pasan de la 1 de la tarde, ha vuelto Bonello a la mesa de operaciones, con el bache justo, el silencio exacto, el delay perfecto. Que las vacaciones, viste, que te cambian la cara, está Le como cambian la cara a renovado. la gente, El sí. pelo se lo cambió porque se lo cortó. Está lindo. Está bien, relajado. Bueno, estamos en HD, Wichi. Claro, estamos en www.mitrehd.com.ar. También estamos, si te querés comunicar, a través del email lo podés hacer, lanata@radiomitre.com.ar, a través de Twitter, @radiomitre. Bien, hay 2 detenidos por robo al Banco Macro en Santa Fe. ¿Qué? Increíble el robo, ¿no? ¿Por qué? No, por las características de cómo fue cuando entraron. Primero que no usaron armas, no hicieron ningún daño, pero cuando entraron, y que estaba el guardia privado. Querían en realidad sacar el ¿cómo se tesoro, llama el ¿no? tesoro? Exacto, pero no pudieron y por eso se llevaron cosas de las cajas de seguridad que tienen un seguro de $50.000, pero se calcula que lo que había ahí era entre 5 y 7 millones de dólares, con lo cual la gente a la que le robaron Se quiere matar. se debe querer matar, exactamente. Pero lo increíble, por ejemplo, como un dato de la organización de esto, es que el guardia que estaba en ese momento de guardia, justamente cuando va a un lugar que es por donde entraron, porque escuchó un ruido, lo que hacen es lo atan, pero además le muestran fotos de la familia del guardia entrando y saliendo de su casa. Ah, mirá, no sabía eso. O sea, la organización Se del había hecho robo inteligencia se había hecho una antes. inteligencia previa al punto de saber quién era el guardia que iba a estar y de qué manera lo podían anular, por lo menos pareciera sin violencia, porque lo que se nota en este robo es que no hubo violencia. Estuvieron 9 horas adentro del banco, redujeron a 2 guardias, saquearon las cajas de seguridad, 77 cajas. Es lo que decía Geura, ¿no? Un botín calculado en $7 millones. En línea de teléfono está Javier Vigo Leguizamón, que es abogado especialista en derecho bancario, representante legal de algunas de las víctimas del robo. Jorge Lanata le habla, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Lanata? ¿Qué dice? Bien. El tema es así, ¿no? La responsabilidad legal de los bancos sobre las cajas es de $50.000, no más. No, eso es lo que los bancos consignan en los contratos que firman con sus clientes. Pero la jurisprudencia ha extendido esa responsabilidad porque se entiende que cualquier cláusula que limite la responsabilidad de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor es inoponible y puede ser considerada abusiva. Quiere decir de que eso es un límite que tiene el banco, pero no el límite que aceptan los jueces. Y justamente acá la discusión es cómo hace la gente para probar lo que tenía ahí adentro. ¿Cuáles serían considerados en un proceso de este tipo elementos objetivos de prueba como para reclamar por determinado monto? Bueno, hay que partir de lo siguiente. En primer lugar, que quien alquila una caja de seguridad tiene algo valioso para depositar en ella que no podía dejar en su casa. Esa es la primera presunción. A partir de allí, como uno difícilmente pueda tener una prueba directa de lo que colocó dentro del cofre, el criterio jurisprudencial es amplio y se basa en indicios, en pruebas indirectas, en presunciones. Por ejemplo, si usted depositó joyas allí, usted puede demostrar a través de fotografías que familiares suyos las tuvieron colocadas en determinados acontecimientos familiares, puede presumirse que naturalmente una joya de valor usted no la deja en su casa, sino que la coloca dentro de un cofre. Si usted celebró una operación de venta de un auto o de una casa, en los días previos a que ingresó a la caja de seguridad, que se le va a figurar de acuerdo al registro de ingresos y salidas, también puede presuponerse que usted depositó el importe allí. En uno de los casos que yo estoy asesorando, felizmente fui consultado con anterioridad porque era una entidad, y el consejo que nosotros vimos profesionalmente fue elaborar actas notariales donde se consignara el importe que el cliente iba a depositar en el banco, y los escribanos acompañaron a ese cliente hasta las puertas del banco, hasta el ingreso a la bóveda, y constataron que empezaba a depositar. Ahora, perdón, Leguizamón, ¿lo acompañaban cuando depositaba y también cuando sacaba o solo cuando depositaba? No, lo acompañaban hasta la puerta del ingreso a la bóveda. A la bóveda no ingresaron, pero constataron que la persona tenía una determinada cantidad de dinero, fue al banco y que ingresó a la caja de seguridad en taquilla. Está bien, pero la misma persona... Eso es lo ideal que uno puede hacer, ¿no es cierto? Yo entiendo, ahora, la misma persona puede haber ido el otro día a haberlo sacado. No, bueno, la clave está en que usted cada vez que va al banco en ese sentido, y si son cantidades importantes, tenga la prudencia de elaborar un acta notarial.
Pero Bueno, perdóneme, bueno, perdóneme, Leguizamón, pero yo puedo, Gravia lo saluda, yo puedo hacer el acta notarial. Entro a la caja, la verdad es que no deposito nada y me voy con toda la plata. ¿Eso se podría hacer o no? Eso usted lo puede hacer, si actúa de mala fe. No, sí, sí. En el caso en que usted tenga una sucesión de actas notariales, eso usted le agregue, ¿no es cierto? Si usted tiene declarado el dinero, si usted tiene las constancias, es decir, en sus balances, bueno, son una serie de presunciones que la justicia no va a pasar por alto. Y le hago otra consulta, ¿cómo se toma el daño moral? Supóngase que yo tenía ahí una alhaja de mi madre que falleció y que para mí tiene un valor incalculable mucho más allá de lo material. ¿Se puede hacer un juicio por daño moral? En los parámetros de responsabilidad usted puede reclamar el daño patrimonial sufrido, el daño moral, no únicamente por el valor afectivo, sino por el grado tensional. Yo le puedo asegurar que en el día de ayer la tensión de la gente en las puertas del banco era tremenda, hubo gente que se compuso, etcétera. Entonces es un daño moral que la jurisprudencia lo ha indemnizado normalmente. También usted puede pedir el lucro cesante, es decir, si eventualmente usted tenía previsto hacer un negocio con el dinero que fue despojado y puede probarlo, también puede reclamar ese lucro. Si es amplia la responsabilidad, obviamente que tiene que haber parámetros constitutivos de análisis sobre la misma. Leguizamón, se supone, quizás sea un estereotipo, quizás no, hola. Sí, No, le decía, se supone que parte del dinero que está en una caja de seguridad es dinero no declarado. ¿Esto no afecta para nada el fondo de reclamo? No, son dos cosas distintas. Un problema es el problema impositivo que puede tener el cliente con la identidad si lo reclama o no, ¿no es cierto? Y otra cosa es el derecho que tiene a reclamar la devolución de lo que significó. Un problema es con el banco y el otro con el Estado, eventualmente. Ahora, hay también puede haber, eventualmente, esto hay que evaluarlo, una responsabilidad del Estado en su obligación de control. Porque había reglamentaciones que se habían dictado hace poco tiempo donde establecían determinadas medidas de seguridad adicionales que tenían que colocarse en las cajas. La justicia deberá determinar en ese caso si se tomaron o no esas prevenciones. Claro, si se prorrogó el plazo, si era razonable que el Estado, en el clima de inseguridad existente, prorrogara el plazo para implementar esas medidas, ¿no? ¿Usted ya tomó contacto con la gente del banco o no? Aún no, porque esto fue muy reciente. Mis clientes están preparando la documentación correspondiente, pero va a ser evidente el diálogo con ellos. Doctor, y de los últimos antecedentes, yo recuerdo un robo a caja de seguridad muy importante en el barrio de Belgrano. ¿Usted sabe si finalmente el banco pagó, cuánto pagó, si están en litigio los dueños de las cajas de seguridad? Mire, yo creo que el espectro o el abanico es variado, ¿no es cierto? Hay casos donde han llegado a una transacción y otros no. Pero sí le puedo decir de que hay pronunciamientos judiciales varios que amplían la responsabilidad. Digamos, desde el punto de vista del cliente, el consejo sería: no se apure, no actúe en estado de emoción, tranquilícese, serénese, consulte un abogado cualquiera sea, y sepa que el límite fijado por el banco en el contrato es un límite que yendo a la justicia usted puede ampliarlo. Digamos, cuánto puede ampliarlo dependerá de la magnitud de la prueba que uno pueda rendir y de los elementos objetivos que tenga. Pero no es un límite perentorio que al cual uno deba aceptar inexorablemente. Por el otro lado, también está el tema de si el banco tiene obligación de devolver en la moneda en que la gente había depositado en el cofre, ¿no es cierto? Porque si alguien depositó dólares, ¿a qué pauta se lo van a devolver? Claro. En este sentido hay fallos también que establecen que se debe devolver en la misma moneda que estaba depositada, porque se entiende que es una deuda de valor. En base a su experiencia, en general, ¿estos juicios se concilian o se va a juicio? No, yo creo que hay un amplio número de casos donde se concilia, porque también el banco tiene que medir los efectos que su prestigio puede tener, no darle a los clientes una respuesta. Hay veces que lo que posteriormente tienen que invertir, es decir, para recuperar el prestigio, es mayor que lo que podrían haberse ahorrado dándole satisfacción a la gente. Indudablemente ha visto violada la confianza que había depositada, porque el banco tiene una obligación de custodia y tiene una responsabilidad agravada por ser experto financiero.
Con lo cual las medidas de seguridad tienen que ser muy importantes. Y las noticias que salen a la luz nos dan cuenta que entraron por un balancín sin rejas, bueno, la violación de las normas de seguridad está. Gracias por la comunicación. Javier Vigo Leguizamón, quien hablaba, abogado especialista en derecho bancario, representante legal de algunas de las víctimas de este robo en el Banco Macro, en Santa Fe, 77 cajas de seguridad. Geuna. Un dato más de la investigación, que ahora tiene 2 detenidos y que se esperan varios allanamientos y una conferencia de prensa de la policía. Un tema importante que está investigando el juez del caso es que se ignoraron 2 alarmas mientras estaba robando. Un llamado al 911 y una de las alarmas. La policía llegó muy tarde a pesar de tener avisos previos. Y por eso se está haciendo un trabajo particular sobre si la policía hizo zona o complicidad. O complicidad. ¿Pero la llamada al 911 lo hicieron desde el banco? No está especificado desde dónde, a lo mejor fue desde afuera. Lo concreto es que hubo, o sea, está confirmado que hubo un llamado y que sonó una alarma y que fue eso. O sea, algún vecino habrá visto un movimiento sospechoso. Claro. Exacto. Podría haber sido, es lo que dice la nota. Lo que tienen que saber ahora es si eso fue complicidad o desidia. Bien, Independiente. Qué Otra vez. Club. Otra vez. Tremendo como alguien dirá que la Corpo está gestionando estos ataques de barra brava, ¿no? Porque desde que habló la presidenta dándoles cierta cobertura, diciendo que eran muchachos de pasión, que era muy lindo cómo aguantaban los trapos, se desató una cantidad de hechos que de cualquier manera, digo, venían desde antes, pero los nuevos hechos resuenan mucho más porque aquellas palabras desde la cima del poder, que a todos nos sonaron muy extrañas, bueno, tuvieron su correlato. Yo me acuerdo aquel día te dije, ojo, porque esto es un cheque en blanco para los barras, y los barras suelen cobrarlo en efectivo, y lo están cobrando en efectivo. ¿Qué pasó en Independiente? Independiente era un club tomado directamente por la Barra Brava durante la gestión de Comparada, pero directamente tomado por la barra, que ganaba muchísimo dinero. De hecho, el jefe de la Barra Brava, que se llama Pablo Bebote Álvarez, en realidad se llama Pablo Álvarez, y le dicen Bebote, es un tipo con muchísimo dinero, mucho de ello hecho gracias a su gestión como jefe de la Barra Brava Independiente. A punto tal, tenían esta relación, que era intermediario. Independiente construyó su cancha. La cancha tenía que valer 20 millones, costó 80. En el medio se tragaron 40 palos, lo que suele suceder en los clubes argentinos y en muchas obras públicas de los estados nacionales y provinciales. Pero lo más gracioso de todo es que el jefe de la Barra Brava aparecía como intermediario de muchas operaciones. Si vos querías poner las plateas en la cancha Independiente, tenías que ir a hablar con la barra. No querías que ir a hablar con la barra. Directamente en los registros del club aparecía que el intermediario había sido el jefe de la barra. Después si era o no era, no importa, pero le pagaban por ahí. ¿Se entiende? Y le pagaban fortuna, le habían llegado a pagar más de $150.000 por una operación. Pero estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Qué pasó? Cuando llegó Javier Cantero a la presidencia del club, Javier Cantero llega con un discurso que es: se acabaron las barras, porque la verdad que la gente estaba podrida de lo que sucedía en el club, y empezó a cortar algunos negocios. A principio de este año fue mucho más explícito en cortar absolutamente todo, después de una investigación que había hecho Yo No Leo, donde se demostraba que de cualquier manera el club le seguía dando plata para algunas cosas. Aún con Cantero. Aún con Cantero a la barra. En realidad les estaban pagando las banderas. Bueno, Cantero dijo que bueno, que si eso estaba mal también, como que él quería la fiesta, no la violencia, pero si eso estaba mal, también les cortaba, y les cortó definitivamente todo el chorro, entendiendo además de que la filtración a la prensa había venido de la propia barra, que quería hacerle lo quería hacer caer. A partir de ahí no se le dio un peso más a la gente Independiente, con lo cual la barra de Independiente comenzó a ver de dónde rapiñaba el dinero. En la época anterior, cuando estaba Álvarez, era tanto lo que se llevaban del club que entonces tenían bien dividido el negocio. Entonces a los de la zona, por ejemplo de Avellaneda, les tocaba hacer el tema de los trapitos y se las llevaban ellos. ¿Por qué? Porque a Álvarez no le interesaba. No, una cosa, ¿cuánta guita les puede dejar lo de los trapitos? Y calculaba 50 pesos por auto. Allá en la cancha no había menos de 30. ¿Le cobran 50 mangos cada coche? Sí, claro. Allá en la cancha no había menos de 35.000 personas. Ponele que haya habido, no sé, estacionado, por dar una cifra muy pequeña, 5.000 autos. Bueno, hacé la suma y ya verás cuánto dinero se recauda por fecha solo en ese rubro. ¿Qué era lo que tenían antes? Un arreglo, como yo me llevo tanto del club, para mí, para la primera línea, bueno, entonces tengo como los negocios repartidos. Bueno, ese puesto de choripán lo maneja el grupo que viene de Quilmes, eso maneja lo que viene de la Villa del Monte. Ahora eso se cortó. Como se cortó, la jefatura quiere
agarrar de donde sea. Entonces ayer fueron a cobrarle a los trapitos. Y el jefe de los trapitos dijo, yo tengo el arreglo con la policía, ya le pago a la policía, a vos no te debo nada. Dicho esto, se trenzaron le pegaron al jefe de los trapitos, salió el hermano, que es el que está detenido, el hermano del jefe de los trapitos, de una casilla, con un arma, y valió al jefe de la barra brava Independiente, que está en estado crítico, y a otros 2 barras más. Todo tiene que ver con el negocio que se mueve alrededor del fútbol. ¿Y qué pasa con el jefe de la barra brava? ¿Está mal? ¿Está realmente? Sí, digamos, el balazo, un balazo es un balazo que le ingresó por la axila, le perforó un pulmón, la bala todavía está alojada, le rozó la aorta y la bala está alojada en el cuerpo. Fue operado hoy a la madrugada, lo tienen en terapia intensiva en un estado medianamente estable, pero con pronóstico muy reservado. ¿Y esto qué fue en las afueras de la cancha? Esto fue en una zona que se llama Siete Puentes, esto es muy cerca de la cancha Independiente. Quien conozca Avellaneda sabe que hay una zona yendo como si fuera, sería suroeste más o menos de la cancha. Hay una zona denominada Siete Puentes y esto sucedió exactamente ahí. Hay otra versión. ¿La policía intervino? ¿Pasó algo? No, la policía no solo no intervino, sino que a Loquillo lo balearon casi cerca de las 10 de la noche. A las 11 de la noche la policía dio un parte de que el operativo de seguridad había salido perfecto. ¿Eso es la primera de Avellaneda? Eso es, sí, la primera y la segunda de Avellaneda, que tienen, digamos, justo el límite territorial en la zona de Siete Puentes. Veremos cómo termina. ¿Y más allá de los heridos hay detenidos o algo? Hay un detenido que es supuestamente el que disparó, el que uno de los testigos, el hermano del jefe de los trapitos. Claro, dijo que ese fue la persona que disparó. Veremos qué es lo que dice. El hermano del jefe de los trapitos estaba por ser indagado ahora a la tarde, así que veremos qué es lo que dice él. Había otra versión de un testigo que decía que directamente fue a tirarle un tiro a Loquillo, que no es que salió a defender a su hermano, sino que fue a pegarle un tiro directamente a Loquillo en medio de esta interna de Barra Bravas. No tuvimos respuesta, dijo José Manuel de la Sota. José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba, dijo que le pidieron abandonar el 82% móvil. Mirá vos, se le dio vuelta a la historia. Lo que está, recordemos lo que está pasando, que hoy era la famosa audiencia entre Córdoba y La Nación por el reclamo. ¿Qué es lo que pasó? Hay un reclamo en su momento, hace unos años firmaron un acuerdo con Nación porque Córdoba mantenía, en vez de pasar su caja al ANSES, mantenía su caja propia con el compromiso de la Nación de hacerle aportes anuales si se adaptaban al sistema tal cual se estaba planteando. En ese contrato, la Nación pagó hasta 2010, 2009 y 2010, y 2011 y 2012 no depositó más nada. Con lo cual de la Sota está pidiendo que le depositen ese dinero, por eso fue a la Corte. Que son 1.040 millones de mangos. Esto obligó a que tuvieran que postergar los aumentos de los jubilados 6 meses, que los venían haciendo mensualmente. Exactamente. Entonces ahora están en la Corte, porque esta audiencia tiene, más allá del tema jurídico que está en discusión, un altísimo tono político, porque básicamente la Nación no tiene ninguna gana de darle a la Sota nada, porque se presentó como un posible candidato para 2015. No dejan que vayan al gobernador del partido, imagínate, le van a dar 1.040 millones de mangos. 40 millones de mangos. El argumento de Nación es que ellos no cumplieron con la adaptación, el argumento de la Sota es que ellos no cumplieron con el contrato al no pagar la plata. El que va a decidir es las audiencias que se hacen en la Corte, que es un método que viene utilizando esta nueva Corte, en general tratan de justamente juntar a las partes, que se pongan de acuerdo en un punto en común. Se esperaba que esto en este caso no pasara y según lo que estamos recibiendo ahora, que está hablando de la Sota a la salida, no pasó. Lo que llevaría, que los que finalmente decían cómo se reparte este tema, es la Corte Suprema en un fallo. Bien, ayer hablábamos en el programa de tele del tema de la Tupac. Yo estoy bastante indignado con toda esta historia. Sí, yo también me pareció... Realmente escuchar llorar a Milagro Sala en la radio de Liberty, en la radio de los porteros, es como que me terminó de agotar toda esta historia. Esta cosa de que la Tupac nunca está, ¿no? Nunca tiene nada que ver con nada. Cuando le pegan a esta gente, lo reconocen solo cuando aparecen en el tape. Antes decían que no. Ahora muere un tipo, asesinan a un tipo, no muere un tipo, asesinan a un tipo y resulta que quien lo asesina es un miembro de la organización y ellos dan vuelta a toda la historia y dicen que era víctima de la organización, cosa que después pasamos por la televisión anoche, el testimonio de la hermana de Condorí diciendo que no tenía nada que ver con nada.
la hermana del muerto. O sea, es un testimonio bastante incontrastable. Bueno, ¿qué es lo que parece? Que la Tupac vende desalojos de terrenos ocupados en inmobiliarias, o por lo menos algunas organizaciones pertenecientes a la Tupac. Y como prueba de esto, ayer mostrábamos un papel donde le cedían a Marcos Guerra la finca que la agrupación Titi Guerra intentó ocupar en Humahuaca, el hecho que terminó, como te decíamos, con un muerto. Hoy esto se iba a presentar como prueba, vamos a ver si se hizo o no. Alejandro Nieves, auditor general de la Nación, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Nieva? La Nata le habla, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, la Nata, buenas tardes. ¿Qué novedad hubo en la causa? ¿Se aportó finalmente esto como prueba? Tengo entendido que a últimas horas, acá el horario termina a las 13 horas, el horario judicial, que se estaba presentando esa prueba que usted anoche señalaba, que es esta documentación que apareció el día sábado, con un recibo que efectivamente firmado por Marcos Guerra, que está detenido por homicidio, por el cual se le pagan a él una suma de dinero para perpetrar el desalojo de estas familias y ocupar estos terrenos en Humahuaca, ¿no? Más otra documentación de un loteo bastante poco transparente, bastante turbio, donde aparecen comprando adjudicatarios de bienes, personas que no son de Humahuaca precisamente, que no tienen nada que ver con necesidades sociales, o no es nada que se parezca a una cuestión social con la que pueda justificar su aparición esta organización Titi Guerra, ¿no? Nieva, el vínculo entre la organización Titi Guerra y la Tupac Amaru es evidentemente así, estamos de acuerdo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es más, tiene varios años. No es que solamente apareció ese día que estuvo usted en esa foto o las otras que se pudieron conocer. Yo hablaba con funcionarios municipales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que me contaban de numerosas incursiones de la Tupac, en donde aparecía tanto Milagro como Titi Guerra, siempre con expresiones de mucha violencia, ¿no? Así que está absolutamente claro, primero, que la organización Titi Guerra forma parte de la Tupac. Está claro que están utilizando recursos públicos para atender programas sociales con fines que no son precisamente fines sociales. Aparecen, como hemos visto, digamos, vehículos 4x4. Hace muy poco creo que ha comprado Milagro Salas 30 vehículos de contado en una concesionaria de Jujuy, y luego esos son utilizados por estas organizaciones, que en este caso... ¿Qué son esos Fiat Palio famosos? Estos Fiat Idea y Palio, Fiat Idea, todo lo demás, ¿no? Y 4x4 también, ¿no? Así que efectivamente, creo que está comprobada esa relación, que están utilizando muy mal recursos que deben ser destinados a la seguridad social, digamos, atender problemas sociales, y que además hay elementos violentos que tienen armas y que son las cosas que deberán investigarse, porque esto se viene denunciando hace tiempo en Jujuy. No es que haya sido una acusación temeraria esto, sino que, bueno, aquí queda en evidencia que efectivamente hay organizaciones, en esta organización hay elementos que, bueno, no están haciendo las cosas, no están cumpliendo ni con sus objetivos, y al contrario, están violando la ley. Ahora, Nieva, ¿qué más hace falta para que el gobierno de Jujuy haga algo? Bueno, esto es lo que... Pues ya murió una persona, digamos, o sea, ¿cuánta gente más? Claro, fíjese usted que ha tenido que salir el pueblo de Humahuaca. No fueron, digamos, no fue la autoridad policial, sino que fue el pueblo de Humahuaca la que salió a defender a una familia que estaba siendo atropellada por estos grupos que habían llegado de Jujuy. El gobierno de la provincia había consentido que se trasladaran estos grupos que pasaron en colectivos y todo lo demás, una banda de 150 personas, sin que les haya pedido absolutamente un papel, en donde además llevaban armas. Entonces, además, fíjese usted lo peligroso de esto. Aquí aparece una nueva modalidad. Este empresario, esta inmobiliaria que está con este negocio inmobiliario, ya no recurre a la justicia para pedir un desalojo, sino que acude a estas organizaciones violentas que forman parte de esta red de Tupac Amaru y de Milagro Sala, para que por una medida de acción directa perpetren el desalojo. Esto es
¿no? Porque esto confirma lo de que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, que también la fuerza la tienen legitimada y es pública estos grupos privados. ¿Usted diría que hay una especie de gobierno paralelo en Jujuy? Y sí, hay algo así. Fíjese usted que, digamos, Milagro Sala se habla y se sabe que tiene infiltrada inclusive la propia policía de la provincia de Jujuy, que tiene a su servicio. Cuando ustedes tuvieron ese incidente, había un comisario retirado, sí, claro, que estaba sí. allí al frente, y sabemos que hay muchos policías en actividad que trabajan para ella. Entonces, el día viernes organizó un acto propio en el Día del Maestro con auspicio del gobierno de la provincia. Entonces, eso no me parece que sea bueno. Bueno, el vicepresidente de la Nación estuvo ahí compartiendo con ella el acto por el éxodo jujeño. Ese hecho fue vergonzoso. Los jujeños están realmente muy enojados con lo que pasó ese día. Fíjense usted que el 22 de agosto es una fecha, el 23 de agosto, el día antes se hace la marcha evocativa, donde los gauchos de Jujuy hacen una marcha, y ese día los gauchos tuvieron problemas con la organización de Milagro Salas, con la Tupac, que copó el acto. Ella estaba Shakira, usted sabe, esa chica que apareció. Sí, la de Jardín de Infantes. La de Jardín de Infantes, que estando imputada por aquel delito todavía, con cuestiones pendientes con la justicia, ordenaba cómo se organizaban las cosas en el palco al lado de autoridades nacionales y provinciales. Gracias por la comunicación, Nieva. Alejandro Nieva, quien hablaba, auditor general de la Nación. Es increíble la historia en Jujuy, sí. Pero aparte trasciende al propio gobierno de Jujuy, porque acá quien debe intervenir es la presidencia. Evidentemente, si Milagro Sala tiene poder es porque Vudú, Cristina y demás se lo dan. De alguna manera interviene la presidencia. No, claro, en contra. Sí, claro, en contra de la gente y a favor de... Sí, a mí lo que me parece Sala. más cínico de todo esto es un poco lo que decíamos ayer, que es como la pérdida del interés sobre los hechos. O sea, en este caso, es muy difícil que ella pueda negar que ese tipo era de su agrupación, digamos, las pruebas son muy contundentes, la respuesta que ella da es muy débil, que es justo el último día que sacó una foto, al día siguiente lo sacó de la agrupación. Es muy difícil de entender, y la responsabilidad hasta ahora, por lo que se sabe de la causa judicial de Marcos Guerra, es muy importante. Con lo cual, lo que parece increíble es la defensa de Milagro Sala por lo que ella hace, digamos, en términos sociales, que también lo tenemos que reconocer. De hecho, cuando hicimos el informe lo trabajamos muchísimo, pero eso no quita el vínculo con este señor. Es un desastre. O sea, entraron a un lugar y mataron a un tipo. Igual de 29 años. Claro, o sea, ¿desde qué lugar te parás a defenderlo con los elementos que hay? Y por eso es como la pérdida de interés sobre los hechos, cuando ahora se la defiende como si estuviera siendo atacada por una conspiración internacional, Milagro Sala. Igual todo lo increíble es la creación de un Estado paralelo, sí, ¿no? Por supuesto. Eso es el germen, me parece, un montón de cosas. Si el Estado estaría presente, probablemente se trabajaría de otra manera. 1:46. La nata sin filtro. Por Mitre. Curiosity. 1:54. Viví lo mejor del Rugby Championship junto a DirecTV, acompañando a los Pumas en este gran desafío frente a los mejores del mundo. Suscríbete llamando al 0810-666-2900. ¿Anotó? No vi que anotó. ¿Cómo? 0810-666-2900. Muy, pero muy bien. DirecTV. Lo tengo anotado acá, lo tengo tatuado. Nadie te da más en deportes. Bien. Osvaldo Bazán. Escucha esta historia. Ah. Muy interesante. ¿Saben de qué se trata la película Balada de un pueblo? El romance de Néstor y Cristina. Me estás jodiendo. No, del romance de Néstor y Cristina. Es un chiste de Capusotto. No es un chiste de Capusotto. No, es una película, ¿en serio hicieron una película que se llama Balada de un pueblo? No solo no la hicieron, la anunciaron ya 3 veces. Se viene anunciando esta película desde diciembre de... Sí, desde diciembre de no, otro pero año. viene a tono con las inauguraciones del gobierno. Exacto. Bueno, sobre el gobierno los tipos la anuncian, no hacen nunca. Es una productora llamada Che Producciones y va a estar dirigida, se anuncia, por Pablo Jotic. ¿Quién es Pablo Jotic? ¿Quién es la productora? La productora se hizo 2 películas. Una se estrenó, que es una película que se vio en el Gomón, que se llama El Abismo, y con Palomino, Fiore y Raúl Rizzo, una película que transcurre en la década del 70. ¿Y la viste? La vio muy poca gente, yo no estoy entre esos privilegiados. Pero la dieron en el Gomón este verano unas semanas, tuvo críticas. ¿No vas al Gomón? Sí, voy a veces voy al Gomón.
pero tuvo críticas desde buenas a malas. Lo cierto que además hizo otra película que también protagoniza, con Gerardo Romano, Federico Lupi, Anabel Cherubito y el recientemente fallecido Adrián Jospe, que se llama Cuatro de Copas, que está a punto de estrenarse y que tiene una particularidad. Ahí trabaja por primera vez en cine Ricardo Ford. Bien, lo cierto es la película perdón, ¿puedo hacer una digresión? Sí. Que Ricardo Ford hizo una versión del musical de Jesucristo Superstar. Sí, también lo clavaban. Bueno, vamos a hablar. ¿Dónde hizo eso? En su programa de televisión. Yo no lo vi, pero dicen que fue memorable. Sí. Después de compararse respetuosa, ¿no te das cuenta? Sí, la verdad es que Después un de comparar- hereje, en principio un hereje, porque Ricardo Ford para mucha gente es Dios. Exactamente. ¿ok? El tipo que ha llegado al mundo del espectáculo gracias a su talento, comparó el a su asedio. trayectoria. En su programa comparó el asedio de los periodistas a Vicuña y a Pampita con el que él sufre habitualmente. Bueno, pero hablemos ya de la película de la que estamos por hablar, que es Balada de un pueblo. Una película que en su momento, o sea, la historia está basada dijo el director, la historia está basada en el amor y el compromiso que ellos tuvieron por este país para lograr lo que lograron, Sí. hay que amarse demasiado, y eso es lo que queremos contar en Balada para un pueblo. La voy a ir a ver Pero para, sábado. si dos personas se aman demasiado, ¿eso significa que aman mucho al pueblo? Puede llegar a ser una película de culto, ¿eh? Sí, efectivamente, según lo que dijo el director. Lo cierto es que además, el director, su papá murió hace poco, su papá había sido militante toda la vida del justicialismo, y parece que una de las últimas cosas que dijo cuando ya estaba muy mal es Néstor Kirchner. Entonces él lo tomó como una ¿Qué fue lo que dijo? Perdón. Papá, no te rías, el tipo se murió, boludo. No, está bien, pero ¿qué fue lo que dijo Néstor Kirchner? Sí. Kirchner. Una de las Sí. últimas cosas que dijo fue el nombre de Néstor Kirchner, y era una etapa en la que no se coordinaba bien él, así que fue como un legado para mí, dijo el director de la película, que cuando estuvo filmando esa con Ford en el sur, estuvo en Calafate y le dejó una carta a Cristina anunciándole que quiere que, esto fue el año pasado, que quería que Cristina viera el guión antes de filmarlo, pero esto fue el año pasado, pero este año, Lo hoy, que hace la gente por un subsidio. acaba Impresionante. su productora informó otra vez de que el proyecto Sí. dice, se está aproximando el rodaje. Se anuncia para el primer semestre del año que viene. Sí. Falta un montón. Está ¿Se sabe quiénes van a ser de Cristina y de Claro, Néstor? Bueno, Lo que más en me la, Andrea del Boca hace en la Cristina información de diciembre del año pasado, y se Andrea decía- del Boca hace de Néstor. en la información del año pasado de diciembre se decía que ya estaba elegida la actriz, que todavía no lo iban a decir. En la información que llega hoy dice otra cosa, dice que están charlando con diversos actores. Pero además, dice, van a hablar cuáles fueron las consecuencias de adaptaciones y devoluciones de la gente para cada una de las medidas que tomó el gobierno, pero no solo las pasiones serán mostradas, sino también los rencores, los odios de aquellos que no quisieron o no pudieron ver el cambio que Ahí se aparecemos nosotros. avecinaba. También ellos serán mostradas. Hubo una investigación previa, según anuncian hoy, que para tener un guión que, si bien la película es una ficción, la historia tenga un tinte lo más real y cercano a lo sucedido posible. Pero si bien Pablo Llotis, el encargado de dirección, ya tiene el guión, ya lo tiene, o sea, anuncia que ya lo tiene, se convoca y se sigue convocando a quien haya tenido una historia que crea que merezca ser contada, que pueda sumar a esta historia. O sea, el guión está abierto para quien quiera. Vamos a empezar a filmar del primer semestre del año que viene, y seguramente ya está el afiche. El afiche. ¿Cómo ya está la ficha y hicieron la película? No sé, no Bueno, sé. está bien, esto es una aproximación. En la ficha son como dos camafeos con la cara de Néstor y de Cristina, muy muy jóvenes, ¿no? Dice Balada de un pueblo, en un tono sepia, un film de Pablo Llotich. Una pregunta ¿Venden entradas cortita. con anticipación? No, todavía no, pero supongo que ya No, que no, está bien, en etapa de preproducción, podés ayudar en la producción, podés poner guita. La primera Comprar, película, comprar el pollo en el pozo. Claro, comprar el pozo, comprar las del pozo. Claro. ¿Por qué no? la película que le habían encargado Eso, a Caetano. eso iba a No, preguntar. esa No se pusieron de acuerdo, se pelearon con Caetano y se Pero fue. no, pero pero está haciendo otra persona. efectivamente la directora de Juan y Eva, Que es una la buena ex esposa directora. de Cosia. Pero no se Paula- pusieron de acuerdo porque Caetano estaba haciendo una versión personal. Y sí. No se pusieron de acuerdo, efectivamente, quería tener el último corte y los productores le dijeron no, el último corte lo tienen los productores. Entonces él, sin hacer ningún escándalo, dijo, bueno, yo me retiro del proyecto, no es lo que yo pensaba, me voy. ¿Sí? Pero ¿y qué pasó que todavía? Porque ya pasó un tiempo largo, ¿no? Bueno, pero deben seguir consiguiendo material cada vez. Está bastante avanzado, ya está a punto de terminar. Pero Ah, que era o un sea, documental, ¿no? Es un documental, Sí, es un sí, documental. es un documental armado con todas imágenes que la gente tenía suyas
de Néstor en toda su vida. Sí, eso es algo. Se hizo una convocatoria y cada vos, si vos tenías que vos habías podías mandado mandar. alguna vez, que yo qué, podías mandar y Caetano estaba haciendo como un guión con eso, Claro. solo con las imágenes. Eso fue lo que en su momento se paró, pero después la película continúa. Y le está dirigiendo esta señora que es la mujer de Cosa. La ex La ex. esposa de... Pero de es buena, Cosa. es buena directora. de Sí, cine, sí, ¿Qué hizo? Eva y Juan. Juan y Eva. Que está muy bien esa película, dice. No la vi, ¿vos la viste? Es una película, sí, otra película más con Eva, digamos. En los 80 todas las actrices argentinas querían ser de Eva. Ya se les fue ese sueño, porque ya todas la hicieron. No hay hasta Ana Más Ferreira hizo de Eva. No, Ana Más Ay, Ferreira no mentira. hizo. Sí, ¿En el serio? teatro. Sí, en el teatro. Ay, ¿en Ana Más serio? Ferreira es negra. Bueno, Claro. Le pueden poner. Ahora no. bueno, se a puede- esa actriz hacía de Blanca. Bueno, pero No lo puedo más creer. o menos. Bien. ¿Qué? Nada. Bueno, Balada de un pueblo, entonces, el romance de Néstor y Cristina, anunciado el rodaje Próximamente. En hasta algún julio del año que momento viene, la van a y hacer, después la está vemos. bien. Ok. Están ansiosos, ¿no? 2 minutos. Sí, yo estoy yendo para allá. Dale. 2 minutos pasan de las 2 de la tarde. A esta hora Mitre informa primero. Presenta Amargos Marolio. Sin filtro. Por Mitre. 1408, Taringa a juicio oral por la descarga no autorizada de archivos. Los hermanos Matías y Hernán Botbol y Alberto Nakayama, que son los creadores del sitio, están acusados de facilitar la descarga de archivos sin autorización, concretamente 29 obras jurídicas, 12 libros de computación y una serie de archivos de música. Hernán Botbol está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Hernán? Jorge Granata que te habla. ¿Cómo estás? Hola Jorge, un gusto. Todo Gracias, bien. hijo, igual. Bueno, contanos, ¿cómo está la situación de ustedes? Bueno, la situación es igual que hace un año más o menos, es cuando se dictó por primera vez el procesamiento de esta causa que describías vos, y las noticias que fueron dándose a conocer progresivamente fueron siempre referidas a este mismo tema, que obviamente cuando se dicta un procesamiento hay varios pasos dentro del mundo jurídico que deben darse, y estas noticias que hay son sobre esos pasos. Todavía nosotros no tenemos ninguna información sobre qué juzgado estaría entendiendo sobre nuestra causa, y bueno, de todas maneras esto lo que se había dictado es un procesamiento que, si bien suena como alarmista en cierta medida, es una instancia previa a un juicio oral donde todavía queda mucho por decir de nuestro lado para demostrar que Taringa ni ningún sitio web que brinda a los usuarios una plataforma de comunicación realiza algún tipo de actividad ilícita. ¿Hay antecedentes de ese tipo de procesos en Argentina o lo están tomando ustedes como casos testigos, digamos? Mira, la ley con la cual se nos está procesando es de 1930 y es la ley de propiedad intelectual, y no, en Argentina, hasta donde yo sé, no ha habido otros casos penales. Este es el tema que quizás hace un poco de ruido, o al menos a nosotros nos llamó la atención cuando nos enteramos de esta instancia, porque fue una demanda penal y no civil como Claro. se supondría que debería ser. Así que dentro de lo penal me parece que no. Dentro de lo civil sí hay muchos buscadores, empresas de e-commerce y demás están con bastantes demandas, y esto es un poco porque no hay una legislación en Argentina que acompañe la expansión, el crecimiento que está teniendo Internet hoy aquí en todo el mundo, y que sin duda va a ser el futuro, si no es que ya lo es. Hernán, Gustavo Gravia te saluda. Si bien vos decís que es un paso más dentro del proceso y tienen muchas cosas para decir, la información es que ya tienen designado un tribunal oral que va a ser el 26, con lo cual ya no hay marcha atrás con la posibilidad de que no vayan a juicio oral. De hecho, la información lo que dice es que ustedes pidieron la nulidad de lo actuado a la Cámara, y la Cámara confirmó todo lo que hizo el juez de primera instancia, Eduardo Affis Nicholson. Bueno, mira, esa es información que nosotros no tenemos y o sea, no nos llegó ningún notificado respecto a eso. No sabemos si es algo que realmente sucedió o alguna información que alguien entendió de alguna manera y la está publicando así. A nosotros no nos llegó ninguna notificación y por ende no podemos decir que haya pasado. Y de todas formas, una vez que se determina el juzgado y las partes son notificadas, hay una instancia donde se puede hacer unos mecanismos legales y jurídicos para decidir si se va a seguir o no con el juicio. ¿Qué está pasando en el mundo con estos procesos, Hernán? ¿Cómo está fallando la justicia en general?
En los países que nosotros consideramos que están entendiendo de manera adecuada estos temas, directamente no llegan a juicio o no hay una instancia legal, porque hay mecanismos que benefician a todos. Esto, ojo, nosotros no estamos diciendo que Internet sea viva la pepa y que se haga cualquier cosa, sino que haya un marco regulatorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 1999 o 98, Clinton firma un tratado que se llama DMCA, donde establece todos los mecanismos y las responsabilidades y obligaciones y protecciones que van a tener los sitios y los intermediarios de información en Internet. Y eso un poco se usó en todo el mundo como base para decir cuál era la legislación vigente para determinar las reglas de juego. El problema es esto, que en Argentina no hay una legislación y se está usando una ley de 1930 para entender una realidad que no tiene nada que ver con lo que pasaba en esa época. Ahora, Hernán, ¿hay alguna posibilidad de que por cada descarga que haga algún usuario, suponete, de algún archivo de música o de alguna obra jurídica cuyo enlace se deriva de Taringa, esa persona cobre algo por ese clic, o ustedes se lo plantearon alguna vez? Ya, hay algunos proveedores de los hosting que brindan alojamiento de archivos que se llaman cyberlockers, que a los usuarios que suben archivos, después cuando alguien lo baja le pagan unos centavitos, y eso, si lo multiplicás por millones, puede llegar a ser un ingreso considerable. En Taringa esos tipos de hosting, de cyberlockers, están absolutamente prohibidos. No es posible desde Taringa linkear algún tipo de archivo que después le pague a la persona que lo subió. Y en cierta medida, si bien Taringa tiene un posicionamiento, o se entiende a veces que Taringa es un sitio que un sitio de descargas o demás, hoy en día ya no es así, y menos del 4% de los links y de las páginas y las visitas que hay vistas tienen algún tipo de enlace a cyberlockers. Hola, Hernán, buenas tardes. Osvaldo Basante habla. Vos me decís que los están juzgando con una ley de 1930. ¿Y cómo es la analogía que se hace? ¿Cómo plantean que una cosa que se puede hacer ahora con la tecnología que no existía, cómo se juzga? Bueno, se juzga mal o no se puede hacer. En realidad el delito que a nosotros nos tratan de acusar es de estafa. O sea, la carátula es como de estafa, que yo no soy abogado, no sé mucho más de lo que hablo con mis abogados. Pero ¿y por qué estafa? ¿Sí? ¿A quién le estás estafando? ¿Cómo? ¿Por qué estafa? No entiendo, ¿a quién le están estafando? Y yo creo que hay un tema donde por ejemplo, las editoriales jurídicas, que son las que promovieron la causa principalmente, vieron que había un movimiento nuevo donde la gente está consumiendo contenidos en Internet, y eso la verdad que es algo que recién está empezando a verse lo que va a ser Internet en unos años. Estamos haciendo una analogía con cuando empezó la electricidad a hacerse masiva. Bueno, recién estamos haciendo los análisis de todo lo que va a venir gracias a que existe la electricidad y todo lo que va a venir porque existe Internet. Pero vos no considerás, Hernán, que en algún punto pueden estar violando la ley de propiedad intelectual. ¿Qué cosa? Que Taringa, a través de estas descargas gratuitas que enlaza, pueden estar violando la ley de propiedad intelectual del autor de un libro, por ejemplo. Y nosotros pensamos que lo que hace Taringa o cualquier sitio que le brinda a los usuarios una plataforma para que después interactúen, no puede ser considerado un delito. Y es así como se entiende en la mayoría de los países del mundo. En Taringa hay 19 millones de usuarios registrados y ingresan 70 millones de personas al mes. Entonces, como un administrador es literalmente imposible poder regular todo lo que está pasando dentro del sitio. Y sí, todos los sitios cuentan con un canal de denuncias donde si alguien ve un contenido que no corresponde que esté, envía una notificación y se elimina casi en el momento. ¿Pensaste la posibilidad de pasar 6 años en cárcel? Podría ser, pero no por esto, porque tendría que hacer alguna otra macana. Gracias, Diego, por la comunicación. Gracias, un abrazo grande. Otro, Hernán Bobol, quien hablaba, titular uno de los titulares de Taringa. Es una discusión pendiente todavía toda esta historia, ¿no? Hace poco, ¿te acordás cuando vino, yo me acuerdo, Marcelo Birmacher? Sí. Y no me acuerdo quién era el especialista. Había una chica que hablaba a favor
y es una discusión que no es imposible de saldar, ¿no? Pero en todo caso no tiene encuadramiento legal, eso es lo que es muy claro. Cuando se discutió la ley de medios, se me había invitado a hablar en el Senado sobre la ley de medios, ¿no? Y lo primero que yo dije, más allá de que a mí me parecía que la ley no estaba mal, pero que estaba hecha en la facultad, que era muy teórica, bla, 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 y que era de difícil aplicación, es, perdón, acá falta internet. Y todos se miraron como diciendo, uy, pero ya era tarde, o sea, vamos a hablar de una ley de medios de acá a los próximos 20 años o 30, si no podés no hablar de internet. Igual yo creo que para mantener el espíritu de internet tiene que tener la menor cantidad de regulaciones posible. Ahora, algunas tiene que tener, es evidente. Lo que pasa es que hay un... Pero juzgar una realidad del 2012 con leyes de 1930... No, evidentemente es ridículo. Sí, claro. Bueno, contábamos que se había dado vuelta, no sé si ha dado vuelta en versión de la Sota. En realidad hay quienes lo esperaban, ¿no? Que la Corte finalmente le dijera que no. ¿Cómo fue la historia, Gebra? Que le dijera, digamos, lo que se hizo hoy, concretamente, es solo una audiencia de conciliación, en donde se acercan las partes para ver si se ponen de acuerdo entre sí, y si no se ponen de acuerdo, aún si se hubieran puesto de acuerdo, después eso tenía que terminar de resolver, pero lo que se esperaba es que si podían, de alguna manera, se pusieran de acuerdo y finalmente eso solucionara el problema. No es lo que pasó. La única información que hay oficial hasta ahora es la que dio de la Sota al salir de la reunión, donde dice que no le ofrecieron nada y que de hecho les dijeron que tenían que salirse del 82% móvil. Esa es la información que da de la Sota hasta ahora. Todavía no hay información. Ahora, ¿eso no es contradictorio con lo que la propia Corte dijo de mantener el 82% móvil? No, bueno, pero eso es no lo que dijo la Corte, ojo, es lo que le dice Nación. O sea, lo que hace la Corte en esto es es como una mediación, las mediaciones... O sea, la Corte no falla, la Corte media en este caso. No, va a fallar, pero antes de fallar, es como una mediación que en un caso más chiquito... Mediación que fracasó. Podríamos decirlo, sí, claramente, no, digamos, no es que en ese momento se iba a resolver, pero si en ese momento se ponen de acuerdo, después se resuelve. Bueno, no se pusieron de acuerdo. Es una mediación a la que no se medió, porque las dos partes mantuvieron su posición. Exacto, por el lado de la Nación fueron Bossi y Lorenzino tal cual estaban convocados, por el lado de la Sota fue de la Sota con un equipo bastante grande de gente. Él al salir de una conferencia de prensa y dijo esto, que no le habían ofrecido nada, digamos, pagarle lo que le debían y que le dijeron que debería salirse del 82% móvil. Osvaldo Giordano es presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, esta línea de teléfono. ¿Qué tal, Giordano? Laranta le habla. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, su impresión sobre esto que pasó. Sí, lamentablemente, volvimos a escuchar un poco más extenso el spot publicitario con el cual se nos contestó luego de 1 año y medio de espera al cumplimiento de un convenio. Efectivamente se hizo un gran esfuerzo de preparación de esta reunión, hubo muy buena predisposición de varios de los miembros de la Corte a los fines de acercar posiciones, pero por el lado del Gobierno Nacional hubo un planteo muy general, mención de cosas que tienen poco que ver con este conflicto, que es simple y concreto, y que, bueno, hicieron tomar la decisión de considerar que esta audiencia de conciliación no conducía y por lo tanto fuerza a la Corte a tener que terminar mediando o decidiendo sobre este conflicto. Una cosa, Giordano, ¿no es el 82% no es obligatorio por ley? Sí, en rigor, de lo que se trata es un convenio que firmó Córdoba en el año 2009, justamente en el anterior gobierno de Córdoba, luego de un conflicto que llegó a la Corte en una audiencia de conciliación parecida a la de hoy, y que fruto del acuerdo que se llegó en esa audiencia, digamos, después de ese conflicto, bueno, se saldó la deuda pasada y se firmó un nuevo convenio. En ese nuevo convenio se estableció una cuota que tenía que pasarle la Nacional a la Caja de la provincia de Córdoba y un compromiso de Córdoba de avanzar en un proceso de armonización. Córdoba cumplió, es decir, es la provincia que más ha avanzado en la armonización. Por ejemplo, en Córdoba rigen las mismas edades de retiro que a nivel nacional, las pensiones, en la mayoría, digamos, de los aspectos es la provincia que por lejos más ha hecho en esa materia, y de manera imprevista, en el año pasado, digamos, comienzo del año pasado, deciden sin previo aviso dejar de enviar esta cuota mensual. El anterior gobierno de Córdoba hizo sistemáticos reclamos sin tener respuesta. El nuevo gobierno, a partir de diciembre, siguió en la misma tónica, bajo la esperanza que un cambio de administración podría hacer cambiar de actitud, y sin embargo, con mucha paciencia, mucha vocación de diálogo, se terminó, sin poder resolverlo y, bueno, llevando el conflicto a la Corte.
pero es estrictamente un convenio muy simple, un convenio de una página, y en el cual deliberadamente, sin que haya ningún tipo de justificativo, imprevistamente se dejó de enviar la cuota, y eso genera un enorme problema, no solo para los jubilados de Córdoba, sino para toda la provincia, porque el sistema previsional termina siendo financiado con rentas generales, y bueno, las rentas generales afectan, digamos, obras de infraestructura, servicios que tiene que hacer la provincia, que por este incumplimiento de la nación lleva a que se usen los recursos para pagar la jubilación y no hacer lo que se tenía programado. ¿Y cómo sigue en términos jurídicos esta historia ahora? Bueno, se notó una vocación, insisto, de varios miembros de la Corte de tratar de no tener que inmiscuirse en ello, es decir, que las partes llegaran a un acuerdo, y creo que ellos llegaron a la conclusión de que no había disposición de la nación a nada, es decir, a que claramente colocar a Córdoba en una situación de discriminación, porque a las provincias que transfirieron su caja le está cubriendo el déficit, a muchas provincias que no transfirieron su caja y no han hecho los avances que ha hecho Córdoba en armonización, caso Santa Cruz, caso Entre Ríos, caso Chaco, también le envían recursos, y a Córdoba no, es decir, es clara la discriminación. Como te decía, se hicieron muchos esfuerzos, no solo de parte nuestra, del gobierno de Córdoba, sino de varios miembros de la Corte, de tratar de buscar algún ámbito de punto de contacto y de acuerdo, pero fue clara y rígida la posición de la nación de no ceder nada, de que esta actitud discriminatoria se va a mantener hasta la última instancia, con lo cual fuerza a la Corte a tomar una decisión. Nosotros hemos pedido una medida cautelar que esperamos... La Corte no tiene un tiempo perentorio para tomarla. No tiene un tiempo, pero me parece que, bueno, creo que ellos con vocación de acuerdo convocaron a esta reunión. Creo que quedó claro quién no quiere llegar a un acuerdo, y por lo tanto, más allá de su voluntad, que obviamente ellos hubiesen querido que esto terminara en un acuerdo, o por lo menos en otra etapa de negociación, tratando de apuntar a un acuerdo, quedó claro que era imposible, y por lo tanto, bueno, la decisión queda en sus manos de, primero, decidir el tema de la cautelar, que es un tema más rápido, y bueno, y queda el tema de fondo, donde la nación hará sus planteos y se resolverá en su momento. Gracias por la comunicación, Osvaldo Giordano, quien hablaba, presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. La nata sin filtro, por Mitre. Volteretas, A veces me encierro tras puertas abiertas, a veces... ¿Qué pasó? De silencio, es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Acá canta, ¿viste? En la televisión se hace la modosita. Falta a mí es cantar en televisión. Te juro que pienso por él. Concepto amplio que tenés del verbo cantar. Yo creo que las tenés que llevar a la tele. Basta de boludeces Y sacarlas de acá. Y sacamos de acá. Llevarlas a la tele, dale. Esto es un hombre. Esto. te miro y a veces te dejas. Yo creo que será digo... Te lavas la boca. No, él se la lava. Vamos a dedicarle esta hermosa pieza musical a nuestros amigos de Dos Escudos. Cuando quieres pasar un buen momento, a música de Alejandro Sanz y algo rico de Dos Escudos es la combinación perfecta para una noche de amor, inolvidable, maravillosa. Acordate, cuando le quieras pedir un taxi, llama a Radio Taxi Taxi ya. Ya te rompió las bolas y decís, nena, andate. Nene, no, Llamas al nene. taxi Ya te lo expliqué. No, ¿qué nena? Que mi Nene, amiga anda a tu Fernanda casa. Nicolini escribió un libro con Mercedes Halfon que se llama Te pido un taxi. Te pido un Sí, lo taxi, tenía que comer primero. 4904-1010, y acordate, cuando quieras llamar al otro, agarrá tu Motorola, ¿sí? Porque la producción se comunica con smartphone de Motorola. Gracias, Motorola. Cuando nadie... No la parada, ya está. Cuando nadie- Un día que no viene y ya viene con energía. Es la demostración categórica que hay que laburar 4 días por semana. ¿Viste? No 5, ¿ves? Que es lo que queríamos demostrar. Tenemos. Muy impactado por el repudio del gobierno nacional al crimen de Luis Condorí en Humahuaca. Me estás jodiendo. Sí, porque no dijeron nada. Ah, por eso. Es muy Por la impresionante. falta de repudio. Claro, por el silencio Sí, absoluto. sí. Porque además te impresiona la repetición de la conducta. Es decir, permanentemente han hecho siempre lo mismo. Cada vez que hay una muerte que directa o indirectamente se debe a alianzas políticos de ellos, a grupos fomentados por ellos. La respuesta de Cristina y de todos es el silencio. No, el silencio y en muchos casos no el silencio. No sé si la reivindicación, porque no lo fue, pero
el apoyo al grupo. En el caso o sea, todo el aparato de propaganda del gobierno le dio espacio a Milagro Sala para que llorara como Andrea del Boca en el velorio de Néstor. Y encima que mintiera diciendo que Condorí había sido un militante de ellos. O sea, es una vergüenza lo que pasó. Sí, y después vos ves, bueno, es un tema recurrente, pero para mí es un tema sobre el cual hay que insistir, el silencio de todo un sector que se reivindicaba muy sensible frente a cualquier violación a la vida hasta la llegada del kirchnerismo, artistas, intelectuales, periodistas, y cuando ahora la muerte, la difusión de una muerte, un asesinato, le afecta al proyecto político que ellos apoyan, se callan la boca. A mí me... No, es peor, es lo que decimos hoy, no solo se callan la boca sobre el crimen, sino que salen a defender a Milagro Sala como si fuera víctima de una conspiración que apunta contra ella. Y es como no tener ganas de ver nada. Porque, digamos, en este caso los elementos son muy concretos de los vínculos de él con Milagro Sala, y los argumentos que ella dio también son muy débiles. Ahora, siempre hay fotos, cuando matan a Ferreira aparece una foto del asesino de Ferreira con vudú. Cuando matan a este muchacho, pero aparece la imagen con no me importa, pero siempre los asesinos están cerca. Van a la peña de vudú, sí, claro. Van al acto del éxodo jujeño, siempre hay dando vueltas, hay asesinos, son los barra bravas que arman los actos de no sé dónde, siempre hay asesinos cerca. Hay una cosa que el que no quiere verla no la ve, está perfecto, cada cual ve lo que ve, pero hay una cosa como pisada. Ese es lo loco, no es que cada cual ve lo que ve, acá se murió un tipo. No podés no verlo. Esto no es una cuestión de opinión. No es que vos estés con el gobierno o en contra. Había un pobre pibe, 29 años, Condorí, que no le importa a nadie, ¿me entendés? Porque murió en la Loma del Orto, es jujeño y nadie le calienta. Pero esta es la locura que está pasando. Que esto es susceptible de opinión. Y no es susceptible de opinión. Se murió. O sea, algo hay que hacer con eso. Y encima, esta mina miente diciendo que era un militante de ellos, y vos lo viste anoche por la tele, sale la hermana del tipo, ahora la hermana del tipo diciendo que no. O sea, no sé qué más hace falta. Ahora vos fíjate el doble estándar, cuando se produce lo de Fuente Alba, que el gobernador era Sovich, la reacción del arco político, progresista, etcétera, es masiva, kirchnerista y no kirchnerista. ¿Por qué? Porque le tocó a Sovich. Cuando le toca a Milagro Salas es mucho menor, porque hay un sector muy importante que es el, entre comillas, progresismo kirchnerista, el sabatelismo, por decirlo muy ambiguamente, o la gente que se identifica con las ideas de Fito Páez, que se callan la boca. Es decir, la muerte de Fuente Alba vale, ¿por qué? Porque el asesino respondía a Sovich. La muerte de Condorí no vale. Cuando instalaron desde el principio esta cosa de las dos caras de la verdad, y hay una cosa que es la verdad y otra cosa distinta que también es la verdad, y me parece que dejaron afuera que no siempre las cosas tienen dos verdades. Digo, no siempre hay dos verdades. A veces hay 8 y a veces hay una sola, y la mentira nunca es una cara de una verdad. Es una mentira. Digo, es como muy básico, pero como empezamos, como se desarmó desde lo básico, digo, me parece que eso es esta escalada, que llegás a decir, bueno, está bien, es un muerto, pero no lo comentemos. Habría que ver. Y además es muy impresionante el mecanismo de, en el momento que alguien dice hay un muerto, ojo, este es un grupo apoyado y financiado por el gobierno, ojo, esto es lo mismo que pasaba en otras épocas, enseguida te dice, como vos lo decís, vos ya sos parte de una conspiración y entonces ya no sos creíble. Si no lo decís, no lo decís, y si lo decís, no sos creíble. Y entonces el muerto en esa discusión es lo que no importa, se pasa a discutir los efectos de la muerte de alguien, no importa quién. Una locura. Yo hoy por ejemplo, yo puse en Twitter, si nadie repudia, todos los fascinerosos como el que mató a Ferreira o el que mató a Condorí, que están viendo, dicen, mira, nadie repudia, entonces no es tan costoso, va a haber nuevos muertos, porque ya lo vimos en estos años. Lo mínimo que te decían era, ¿te pareces a Carrió? Entonces la discusión ya tendría que yo decir, mira, no me parezco a Carrió, y el muerto desapareció. Ya estás hablando de si yo me parezco a Carrió o no. Entonces todo el tiempo es cómo hacer para que el muerto no aparezca, para que el muerto desaparezca del debate, que el debate sea Clarín, que el debate sea no sé, las corporaciones, pero no el muerto, o las contradicciones de la nata, o las contradicciones de, no sé, o la tapa de noticias, pero el muerto no. Me pone un humor, pero ni te digo el humor que me pone, un humor bárbaro. En fin. Me hace decir que te duele la cabeza. Y sí, me duele la cabeza. ¿Puedo decir que podés hacer algo para levantarme el humor? No creo. Vamos a ver. La cabeza. Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo,
siempre contigo y tú conmigo. Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado. Sumate a la Cardeus